Durante la guerra contra Hezbollah, una patrulla israelí bajo las órdenes del coronel Efroni se dirigía a la frontera por donde la milicia libanesa había hecho su incursión en tierras israelíes en julio del año pasado. Esta carretera que separa a Israel de Líbano se ha convertido en el frente de batalla del conflicto. Es cierto. Justo aquí es donde empezó la guerra. Y aquí es donde Hezbollah secuestró a nuestros soldados. Los militantes de Hezbollah cuentan con el apoyo del régimen iraní. El coronel está buscando pruebas que impliquen a este directamente. Esta es una pieza del mortero que fue disparado durante el secuestro. Es una carcasa de 120 milímetros fabricada en Irán. Sin embargo, en opinión de Israel, Irán encierra una amenaza más preocupante: la llamada del presidente del país para la eliminación de lo que él llama el régimen sionista. Le creo porque está sentando las bases para la exterminación. Todas las señales apuntan a que, si está dentro de sus posibilidades, llevará a cabo sus amenazas. Irán es el único miembro de Naciones Unidas que lanza públicamente amenazas de destrucción contra otro miembro de la organización. Está alentando el genocidio. Los líderes políticos y militares de Israel están convencidos de que Irán está desarrollando armamento nuclear. En este programa desvelaremos cómo y cuándo se enfrentarían con esta amenaza. Cuando un líder como Mahmoud Ahmadinejad repite constantemente su intención de usar una bomba de esas características, no podemos quedarnos esperando y contando los días hasta que suceda. ¿Bombardeará Israel a Irán? El 12 de julio de 2006, poco antes del secuestro de 2 soldados israelíes a manos de Hezbollah, Israel lanzaba ataques aéreos contra el sur de Líbano. La respuesta de Hezbollah fueron docenas de cohetes Katyusha que alcanzaron las ciudades fronterizas de Israel. Las víctimas en ambos bandos fueron importantes y el conflicto estuvo a punto de convertirse en una verdadera guerra. Right now, Israelis feel under attack. Katyusha rockets fired by Hezbollah have been landing here in northern Israel and in other towns. And Israel's message to Hezbollah, to those firing the rockets, will be this: Israel will go after its enemies, no matter what the consequences. Parte de la comunidad internacional, como Jan Egeland, subsecretario general de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, criticó los ataques aéreos por desproporcionados y causantes de víctimas civiles. Por su parte, Hezbollah está acusada por Amnistía Internacional de violar los derechos humanos al atentar deliberadamente contra civiles. Israel denuncia que, en la sombra, es Irán quien apoya a los milicianos. Les consideramos un tentáculo de los iraníes. Hezbollah tiene 14.000 cohetes apuntando hacia Israel que constituyen una amenaza constante para nosotros. Las tropas israelíes encuentran a menudo pruebas de lo que ellos llaman la implicación iraní. En el interior de un búnker abandonado de Hezbollah se han encontrado fotografías de líderes iraníes y de líderes de la organización terrorista. Durante la lucha, el coronel Efroni denuncia que hay numerosas pruebas de la implicación iraní con Hezbollah. Durante el conflicto encontramos munición y misiles antitanque fabricados en Irán. Se trataba de munición nueva, no de reliquias de hace 20 años. Los misiles eran recientes, fabricados en 2002 y 2004. Alguien ha tenido que proporcionárselos a Hezbollah. No es armamento que se encuentre en el mercado, encima de cualquier mostrador. Existe una cooperación entre Irán y Hezbollah y es palpable. No se puede negar. Las Fuerzas Armadas de Israel han declarado públicamente que van a intentar expulsar a los milicianos de la frontera. Recuerdo que hace algunas semanas yo estaba justo aquí y a poca distancia podíamos distinguir a los hombres de Hezbollah.
No quiero que esa escena se repita. Vamos a ganar esta guerra, así debe ser. Estamos luchando por nuestra gente y nadie podrá detenernos. A pesar de su apabullante superioridad militar, cuando cesa el fuego, Israel no puede asegurar que la victoria sea suya. En Oriente Próximo, desde el Cairo hasta Teherán, se celebra lo que se considera la victoria islámica de Hezbollah. Mientras tanto, en Israel, los servicios de inteligencia han detectado un peligro mucho mayor que el que supone el grupo terrorista. Cerca del litoral israelí, los misiles antibalísticos Arrow están preparados para proteger el país ante cualquier ataque. El sistema de lanzamiento ha sido mejorado recientemente para hacer frente a un posible ataque con armas nucleares provenientes de Irán. Israel mantiene constantemente la guardia con su sistema de defensa. Esta sala de control de satélites se encuentra dentro de un área de máxima seguridad y en ella se supervisan los satélites de vigilancia israelíes. No es usual que las cámaras consigan acceso a estas instalaciones. Durante más de una década, el ejército israelí ha estado estudiando los centros de investigación de Irán. Actualmente están convencidos de que bajo la apariencia de un programa nuclear pacífico, Irán está fabricando armas nucleares. Un mes después de que yo fuera elegido primer ministro, declaré que la mayor amenaza no solo para Israel, sino para el mundo occidental en su totalidad, sería que Irán poseyera armamento nuclear. De eso hace 10 años. En aquel momento mi advertencia cayó en saco roto. Sin embargo, Irán posee armas atómicas, los ayatolás poseen armas nucleares, y eso constituye una amenaza para todos. Moshe Yaalon es el antiguo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes. Pocas veces concede entrevistas. En su opinión, Israel está amenazado por Irán y está deseoso de compartirlo con nosotros. El régimen iraní está decidido a conseguir la tecnología necesaria para fabricar armas nucleares. Nuestra obligación es impedir que Irán consiga esa tecnología, porque de otro modo podrá fabricar bombas y lanzarlas cuando les plazca. El país está obsesionado con su seguridad frente a un posible ataque. El ejército es parte de la vida de todos los ciudadanos, e Israel está siempre en guardia ante sus vecinos potencialmente hostiles. Muchas veces te sientes muy solo en el papel de primer ministro de Israel. Una vez, hablando con Clinton, me dijo que gobernar Estados Unidos es como conducir por una carretera muy ancha. Gobernar Israel es como caminar por una cuerda. Tienes que mantener el equilibrio y cualquier error, por pequeño que sea, puede provocar tu caída irremediablemente. En su corta historia, Israel siempre ha estado en guerra con las naciones árabes que lo circundan. En la Guerra de los 6 Días de 1967 combatió contra los ejércitos de Egipto, Jordania y Siria. La superioridad del ataque aéreo israelí abatió a los aviones egipcios en cuestión de horas. En Israel fue celebrada como una importante victoria en la batalla por una supervivencia que había que ganar, tal como expresó el general Mordecai Hod, jefe de las fuerzas aéreas israelíes entre 1966 y 1973. We use the spirit and we use another thing which maybe doesn't exist in any other air forces in the world, and we call it the no alternative. And when you don't have alternatives, you can achieve such achievements as we did in this war. Sin embargo, incluso entonces, Israel estaba desarrollando una alternativa que le podría hacer invulnerable en Oriente Próximo. Durante los últimos 40 años, el Estado ha estado protegido por su propio arsenal nuclear. Posee más de 200 cabezas nucleares según el Instituto Carnegie.
Hasta el momento, Israel nunca ha tenido que utilizarlas. En 58 años hemos sido atacados por ejércitos 5 veces y 3 veces por la Intifada. Estábamos en inferioridad numérica y armamentística. Nuestra existencia estaba amenazada, así que nos decidimos por la opción nuclear. Recuerdo que le dije al por aquel entonces presidente de Estados Unidos, Kennedy, que Israel no pretendía introducir las armas nucleares en Oriente Próximo, y esa sigue siendo todavía nuestra política. Simón Peres fundó el Centro Israelí de Investigación Atómica en Dimona hace casi 50 años, aunque oficialmente es un secreto de Estado. Israel llama a esta política ambigüedad nuclear. La ambigüedad no es una bomba, es una actitud. Y si aquellos que quieren destruir a Israel nos tienen un miedo ambiguo, entonces es que hemos conseguido nuestro objetivo. Sin embargo, con la actual percepción de que Irán constituye una amenaza, se están abriendo brechas en el compromiso de Israel con esta política. Imaginemos que Irán hace estallar una bomba experimental. Para Israel es muy peligroso que ellos la tengan, pero también es peligroso que crean que nosotros no la tenemos. Si un país musulmán o árabe compra o desarrolla armas nucleares, nos veremos forzados a replantear la situación política en todo Oriente Próximo y en todo el mundo. Por supuesto, Israel tendrá que considerar un cambio en la política que ha mantenido hasta el momento. La primera línea de defensa de Israel, en caso de amenaza real, sería esta. El amplio arsenal de armas tradicionales del ejército se ha desarrollado gracias a una industria de defensa muy sofisticada y a un presupuesto de 1.500 millones de euros anuales que se destinan a comprar armas a Estados Unidos. Esta es una fábrica de misiles de Rafael, la empresa de desarrollo de armamentos emplazada en el norte del país. Es poco habitual que las cámaras consigan acceso a estas instalaciones. El Popeye es un misil muy preciso. El piloto ve el objetivo en la pantalla pequeña y puede dirigir el misil de manera muy precisa para que haga impacto sobre una ventana o una puerta. El hombre responsable del diseño de los sistemas de defensa israelíes durante años cree que la tecnología de precisión es crucial para la supervivencia de su país. Nuestros vecinos son más numerosos que nosotros, y el único modo de sobrevivir en este Oriente Próximo tan hostil es desarrollando tecnologías que nos den alguna seguridad. A pesar de la superioridad tecnológica, el presunto proyecto nuclear en Irán supone un nuevo tipo de amenaza para los líderes israelíes. Por primera vez desde la creación del Estado de Israel, hace 58 años, sentimos que nuestra nación está verdaderamente amenazada. El problema es la conjunción entre la ideología extremista y el potencial militar. Si tu vecino tiene un arma y todos los días amenaza con matarte, entonces tienes un problema. Los temores de Israel están originados por este hombre, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. 2 meses después de jurar su cargo, lanzó una sentencia de muerte contra Israel. איראן משגרת היום לוויין ראשון לחלל, אבל בעולם לא שותפים לאווירה החגיגית. קריאתו של נשיא איראן להשמדת ישראל גררה גינויים חריפים. ישראל קוראת לסילוקה של איראן מהאו"ם. דיווח של כתב חדשות החוץ אילן גורן. En Farsi, Ahmadinejad declaraba que el régimen que ha ocupado Jerusalén, refiriéndose a Israel, debía ser eliminado de las páginas de la historia. Ante estas palabras, el primer ministro creó un grupo de consejeros formado por antiguos dirigentes del país para hacer frente a lo que ellos creen que constituye una amenaza. Todos los antiguos líderes del gobierno mantienen una postura unánime. En mi opinión, cuando nos enfrentamos a una amenaza sin precedentes, en la que se pone en juego la supervivencia de un país que Irán dice que podría borrar de la faz de la tierra con una bomba, tenemos que ir más allá de la política.
En las calles de Israel, las declaraciones del presidente iraní se perciben casi como una declaración de guerra. Uno de los consejeros más veteranos del Ministerio de Defensa cree que Israel no puede bajar la guardia. En Irán no están sugiriendo que se tiene que eliminar a Estados Unidos, o a Europa, o a Arabia Saudí. Han declarado abiertamente que su intención es destruir Israel. Y si nos basamos en la historia y en la naturaleza del gobierno de Irán, es recomendable que tengamos muy en cuenta sus amenazas y que reaccionemos en consecuencia. Nadie quiere presenciar un nuevo genocidio. Una bomba nuclear puede equipararse a un campo de concentración. Nadie quiere que volvamos al tiempo de los nazis. Los soldados israelíes están realizando maniobras de rescate de emergencia en el supuesto de que una bomba hiciera impacto sobre una escuela. Las maniobras presuponen que el ataque llegaría desde el exterior del país y se realizaría con armamento convencional. Sin embargo, los líderes de Israel son conscientes de que el armamento lanzado desde Irán podría contener cargas nucleares. A aquellos israelíes que han participado en conflictos anteriores, la posibilidad de un ataque nuclear les recuerda la fragilidad del Estado de Israel. Recuerdo la experiencia de mis tiempos como coronel durante la guerra del Yom Kippur. Recuerdo cuando llamaba a mi esposa al final de cada batalla y aún la veo llorando cuando escuchaba de mis labios la lista de amigos que habían muerto en el frente. Después regresé a California y fui a un partido de fútbol americano y justo allí me di cuenta de que la guerra no era como un partido, en el que no sucede nada si pierdes. Si no ganábamos aquella guerra, Israel pasaría a la historia. Este pensamiento me acompañó también durante mi mandato. En última instancia, el Estado de Israel está solo. En el pasado, este sentimiento de aislamiento ha llevado a Israel a actuar autónomamente. En 1981, Irak estaba a punto de desarrollar un programa nuclear. El reactor Osirak era una central de plutonio experimental. Se temía que el propósito real fuera la producción de armamento nuclear. Por aquel entonces, Saddam Hussein contaba con el apoyo estadounidense, de modo que Israel decidió actuar por cuenta propia y destruir el reactor. El general Etam Ben Eliyahu fue uno de los pilotos que participaron en el ataque. Más tarde fue jefe de las fuerzas aéreas israelíes. Te levantas una mañana y sabes que tienes una misión importante e intentas buscar un equilibrio entre tu misión, tu ideología y tu miedo. Las fuerzas aéreas israelíes utilizaron los nuevos F-16 para llevar a cabo el ataque, volando bajo a lo largo de la frontera saudí y sorprendiendo a las fuerzas de defensa iraquíes. Todo se mantuvo en estricto secreto. Saddam Hussein estaba ocupado en su guerra contra Irán, así que todos coincidimos en que la mejor estrategia era hacer nuestra incursión con el mayor sigilo. Todos sentíamos que lo que estábamos a punto de hacer iba a ser una hazaña histórica. En aquel momento pensamos que de un solo golpe podríamos eliminar la capacidad de Irak para producir armas nucleares durante 5 u 8 años. Más tarde se ha comprobado que la eliminamos para siempre. Todo fue sobre ruedas. No cometimos un solo error. Y la misión tuvo un éxito total, del 100%. No hubo fallos, no hubo bajas. Durante el resto de mi vida,
Me he sentido orgulloso de haber participado en un ataque que quizá no ha cambiado el mundo, pero que seguramente cambió el destino de mi país. En Israel, este ataque se vio como la prueba de que una actuación unilateral podía ser la solución ante la amenaza nuclear. Sin embargo, en aquel momento, la comunidad internacional condenó a Israel por el ataque. Lo hizo Europa y también el presidente Reagan. Para años más tarde, admitir que nuestro primer ministro Begin fue todo un visionario al ordenar la destrucción del reactor iraquí. Al igual que la última generación de pilotos retirada, algunos israelíes piden otro ataque preventivo. El problema con Irán es muy simple. El presidente está decidido a desarrollar su programa nuclear. Posee la infraestructura técnica necesaria, la intención y el dinero. No creo que sea sencillo detenerle. En Bushehr, en el este de Irán, el primer reactor del país está a punto de empezar a funcionar. Irán sostiene que el uso de tecnología nuclear para la producción de energía está permitido por el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Cuando se tiene un derecho inalienable, no se necesita una justificación de los propios actos. Tenemos un derecho y decidimos qué parte de ese derecho queremos ejercitar y cómo. Si queremos hacer uso de ese derecho completamente o parcialmente, es una decisión que nos pertenece y en este sentido, Irán es un país soberano que como miembro del tratado tiene unos derechos. Entre la élite militar israelí crece la alarma a pesar de las reiteradas declaraciones de Irán sobre las intenciones absolutamente pacíficas de su programa nuclear. En los 90 nos percatamos de que estaban desarrollando un proyecto nuclear militar clandestino. No era para producir energía, evidentemente tampoco para la autodefensa. En aquel momento, identificamos los primeros signos de la capacidad nuclear de Irán. Algunos académicos israelíes opinan que el presunto programa armamentístico refleja las ambiciones de Irán de convertirse en una superpotencia de la zona. Irán quiere ser el líder del mundo musulmán y formar parte del club exclusivo de países que poseen armamento nuclear es su billete hacia el liderazgo. Van a utilizar el programa nuclear para cambiar la atmósfera que se respira en Oriente Próximo, para apoyar el terrorismo contra Israel, para desestabilizar a los regímenes moderados como Egipto o Jordania, y para reforzar su imagen de superpotencia de la zona, que no puede ser atacada por ningún país, ya que posee armamento nuclear. Los servicios de inteligencia israelíes vigilan de cerca desde su llegada al poder en 2005 a Mahmoud Ahmadinejad, heredero de este proyecto a largo plazo. Se sabe muy poco de su vida anterior. Se formó como ingeniero civil y se unió a la Guardia Revolucionaria después de que el Ayatolá Khomeini tomara el poder. Algunos israelíes piensan que los ataques verbales del presidente contra Israel buscan la aprobación de los países de Oriente Próximo. Todos los discursos contra Israel y la retórica sobre la negación del Holocausto están dirigidos a hacer que el programa nuclear parezca un problema únicamente de Israel. Ahmadinejad le está diciendo al mundo islámico y a Europa que este no es su problema, que su enemigo es solo Israel. בתגובה לקריקטורות בגנותו של הנביא מוחמד שפורסמו בעולם, הכריז העיתון האיראני המשארי על תחרות קריקטורות בנושא השואה. עורכי העיתון דיווחו על קריקטורה ראשונה שהגיעה מברזיל, ונראה ילד פלסטיני. No hay nada que pueda provocar más a los israelíes. Se percibe como un insulto deliberado a un periodo muy amargo de su historia. Y le siguen diversas negaciones públicas de la existencia de los campos de concentración por parte del propio Ahmadinejad.
Sostiene que el Holocausto nunca ocurrió. Afirma que 6 millones de personas nunca fueron quemadas ni murieron en el genocidio más salvaje de la historia. Que todo ha sido una broma de mal gusto. Alguien que es capaz de inventar una mentira de ese calibre seguramente está preparando una gran masacre. Israel vigila estrechamente al ejército iraní desde la revolución de 1979. Actualmente su atención se centra en los misiles de largo alcance basados en prototipos norcoreanos. Han desarrollado un misil llamado Shihab-3, con un alcance suficiente para cubrir la distancia entre Irán e Israel. Actualmente trabajan en el Shihab-4 y también están trabajando en la posibilidad de cargar este tipo de misiles con cabezas nucleares. De acuerdo con los servicios de inteligencia israelíes, las últimas versiones del misil Shihab alcanzarían no solo a Israel, sino también al oeste de Europa. Una cabeza nuclear es efectiva contra las ciudades, contra las áreas pobladas. No existirían diferencias entre una ciudad como Tel Aviv e Hiroshima. En un momento así, Israel recurre a su aliado más importante, quien está determinado a impedir que Irán posea armamento nuclear. Washington no cree que Irán esté desarrollando su proyecto nuclear con fines pacíficos. No tenemos pruebas irrefutables, sin embargo hay importantes pruebas circunstanciales que indican que están fabricando armas nucleares. David Albright trabaja para el Organismo Internacional para la Energía Atómica que regula la energía nuclear en el mundo y cree que Irán oculta sus verdaderos propósitos. Irán estaba trabajando en la fabricación de polonio 210, que se usa como iniciador de implosión en las armas nucleares. Hay una planta en Isfahán que parece estar produciendo uranio para la fabricación de armamento nuclear. Irán afirma que la planta produce uranio enriquecido al 19,9%. Sin embargo, el país no necesita este tipo de combustible. Además, no podemos olvidar la información recabada por los inspectores o proporcionada por los servicios de espionaje y los tránsfugas. Si juntamos toda esa información, nos damos cuenta de que Irán pretende fabricar armamento nuclear. Se trata de un emplazamiento enorme. Se tomaron muchas molestias en intentar disfrazarlo. Esta es la entrada a las instalaciones subterráneas. Se entraría por aquí. Luego se daría un rodeo bajo tierra hasta llegar a las instalaciones en sí. Se podría lanzar un misil, pero solo conseguiría derribar la pared trasera. No conseguiría llegar al lugar donde se enriquece el plutonio. Los iraníes están estudiando cómo proteger sus plantas contra un posible ataque militar. Estamos ante un reto. Sin embargo, todas las fuerzas armadas de los países occidentales poseen armamento de largo alcance, munición muy precisa y capacidad para enfrentarse a los sistemas de defensa aérea, además de la munición necesaria para penetrar en cualquier clase de instalación de alta seguridad. Los líderes militares de Israel reconocen que Estados Unidos cuenta con el arsenal necesario para atacar las instalaciones nucleares de Irán. El presidente Bush, en respuesta a la pregunta de si está dispuesto a usar armas nucleares contra Irán, respondió: "No descarto ninguna posibilidad". Estas son las declaraciones que nos llegan desde Estados Unidos. Los oficiales israelíes han estado amenazando a Irán con el uso de la fuerza desde 2003. El presidente Bush declara que no permitirá un Irán con armas nucleares. Sin embargo, los estrategas israelíes albergan sus dudas acerca de la decisión de Estados Unidos de iniciar una acción militar. La administración Bush se juega demasiado. Lo que frena a los estadounidenses no es la falta de potencial o de tecnología o armas adecuadas. Les frena la situación política de su país. Para Israel, ahí reside el dilema. Si el proyecto nuclear de Irán sigue adelante sin supervisión y si Estados Unidos no actúa militarmente,
los líderes israelíes podrían pensar en iniciar una acción militar unilateral. El antiguo jefe de las fuerzas de defensa israelíes cree que les están dejando solos para hacer el trabajo sucio. Creemos que no es justo que Occidente se apoye en Israel en todos los conflictos, y especialmente en este. Irán no solo constituye una amenaza para Israel, así que no es justo que solo se hable de Israel y de lo que nuestro país debería hacer. Israel puede enfrentarse a Irán, pero ¿dónde está Occidente? No puedo evitar pensar en lo que es crucial para el bienestar del Estado de Israel y en que Israel lo haría incluso sin el apoyo de Estados Unidos. Porque, en última instancia, se trata de nuestra seguridad, nuestros niños, nuestro futuro. De momento, Israel está dispuesto a esperar, aunque sus líderes consideran que en las acciones diplomáticas para detener el programa nuclear de Irán, los negociadores iraníes llevan la batuta. Irán posee el derecho inalienable de desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos y está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para asegurar a la comunidad internacional que su programa es absolutamente pacífico. La diplomacia israelí no está convencida. De acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores, Irán intenta conseguir tiempo en la creencia de que, una vez posea armas nucleares, el país será imparable. Tenemos que pensar en los tres países que han estado en el eje del mal: Irak, Irán y Corea del Norte. Fijémonos en lo que ha ocurrido en Irak y lo que no ha ocurrido en Corea. La conclusión, vista desde Teherán, es que, si quieren evitar que les ocurra lo mismo que a Irak, tienen que estar en la posición en la que se encuentra Corea del Norte hoy en día. Todo depende de la valoración que haga Israel de los progresos de Irán en Natanz, su centro de enriquecimiento de uranio, protegido por enormes medidas de seguridad. El centro trabaja con tecnología de los años 70 comprada en los 80 en el mercado negro. Da cobijo a cascadas de centrifugadores que hacen girar el gas de uranio a miles de revoluciones por segundo para producir combustible para los reactores nucleares. Cuanto más centrifugadores haya, más rápido se convierte el gas en combustible nuclear. La pasada primavera, el presidente Ahmadinejad organizó una representación teatral para anunciar un gran paso adelante para el mundo. Irán había enriquecido uranio en las cantidades mínimas requeridas para hacer funcionar un reactor. Avi Dichter es el antiguo jefe de los servicios de seguridad interior de Israel, el Shin Bet. En su opinión, la agenda nuclear iraní va más lejos de lo que el presidente Ahmadinejad admite. No hay duda de que Irán está construyendo una bomba. Todos los servicios de inteligencia del planeta, ya sea la CIA, el MI6, la inteligencia europea o el Mossad y la inteligencia militar de Israel, comparten la misma información sobre las intenciones de Irán de construir una bomba nuclear. Actualmente, Irán está permitiendo el acceso limitado a sus instalaciones nucleares a los inspectores internacionales. No creo que Irán tenga reparos en engañar a los inspectores y en darles la impresión de que buscan energía para fines civiles mientras, en realidad, están fabricando bombas nucleares. Podrían estar desarrollando un programa paralelo que no hemos detectado y en un momento dado tener los centrifugadores necesarios para producir el uranio suficiente para fabricar una bomba sin que nos diéramos cuenta.
Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el tiempo que Irán tardaría en construir una bomba nuclear. Se habla de 3 a 10 años. Para los líderes militares israelíes, esa no es la cuestión. Estamos hablando de un par de años, no mucho más. Así que, en ese límite de tiempo, deberemos actuar para detener al régimen extremista de Irán. Los servicios de inteligencia israelíes creen que Irán alcanzará el punto de no retorno hacia el verano de este año 2007. Yo, como oficial de las Fuerzas Aéreas, fui entrenado para abrir fuego contra los terroristas cuando tuviera 2 evidencias: que el terrorista iba armado, con pistolas o granadas de mano, y que tenía la intención de usar estas armas para asesinar a gente inocente. Israel no va a esperar a ver cómo la primera bomba nuclear cae sobre una de nuestras ciudades. Los líderes de Israel consideran que el momento decisivo en el que Irán demostrará que puede fabricar armamento nuclear está a punto de llegar. Como último recurso, Occidente debería estar preparado para lanzar un ataque militar y para enfrentarse a la potencia nuclear de Irán. Sin embargo, Israel se enfrentará a esta amenaza en caso de que nadie más lo haga. Si alguien, pongamos por caso Israel, decidiera usar la fuerza, actuaría solamente sobre las instalaciones nucleares. No se invadiría el país, como se ha hecho en el caso de Irak. Desde el punto de vista técnico, se trata de un trabajo fácil. Se puede llevar a cabo con suma facilidad. En agosto de 2006, la prensa israelí informaba de que el jefe de las fuerzas aéreas israelíes estaba diseñando el frente iraní. Israel posee escuadrones de F-15 y F-16 en sus bases del desierto de Negev. El general Ben Eliyahu ha estimado el reto al que podrían enfrentarse basado en su experiencia como piloto. No tienes que pensar en nada más que en la misión. Tienes que estar concentrado al 100% en lo que vas a hacer, listo para las sorpresas, porque mientras luchas en el aire, las sorpresas te pueden llegar desde cualquier dirección en una fracción de segundo. Los analistas militares han determinado que en caso de un ataque real, los aviones llegarían a través de Jordania e Irak, separándose para derribar los objetivos principales: la planta hidráulica de Arak, la fábrica de conversión de Isfahán, el nuevo reactor de Bushehr y la central de enriquecimiento de Natanz. Además, la inteligencia israelí conoce la localización de otras instalaciones que son más difíciles de destruir. Algunas están situadas a muchos metros de profundidad en las colinas, lo que hace muy difícil su destrucción usando las armas convencionales. Otras están en zonas urbanas, en las que cualquier ataque causaría muchas víctimas inocentes. Hay muchas instalaciones que son difíciles de atacar, pero también son difíciles de proteger por los iraníes. Los pilotos israelíes disponen de armas de precisión, incluidas las bombas Bunker Buster, diseñadas para detonar bajo la superficie y capaces de penetrar hasta 2 metros en el hormigón. Hay algo en lo que no tienes que pensar. No hay que tener miedo, ni pensar en la posibilidad de no volver a casa después de la misión. Los analistas afirman que el ataque debería tener lugar durante las primeras horas del día, a pesar del riesgo del fuego antiaéreo con misiles. Por el momento se trata de un mero entrenamiento, aunque los informes sugieren que Israel tiene trazado ya un plan concreto de ataque. Con una buena organización se podría... Durante 2006, la Armada iraní ha calentado motores en muchas ocasiones, preparándose a su vez para un ataque israelí.
Los militares israelíes reconocen que cualquier ataque a las instalaciones nucleares podría desatar una terrible venganza. Irán está preparado para defenderse. No les estamos provocando, no queremos aumentar las hostilidades, pero sin duda estaremos dispuestos a defendernos si nos obligan a hacerlo. Si Irán es atacado y se venga golpeando los intereses occidentales en el Golfo Pérsico, donde la marina iraní posee docenas de bases, el precio del crudo podría ser la primera víctima. Algunos políticos israelíes consideran que un ataque podría tener consecuencias imprevistas para el régimen iraní. Paradójicamente, un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes podría garantizarle el apoyo al régimen de los ayatolás por parte de aquellos que actualmente no lo hacen. No hay duda de que se conseguiría retrasar el programa nuclear, pero también se consolidaría el régimen entre su gente. Sin embargo, muchos israelíes temen un contraataque del mundo islámico, del que Israel sería objetivo, con los militantes de Hezbollah reanudando su ofensiva en el norte del país. El conflicto del verano de 2006 podría ser la primera etapa de una guerra mucho más larga. Eku Barak también cree que Irán tiene una poderosa influencia sobre los militantes de la yihad islámica y de Hamas. Israel podría enfrentarse con una nueva ola de violencia en cualquier parte del mundo. Los iraníes han demostrado su capacidad para sembrar el terror en muchos rincones del mundo a través de organizaciones extremistas. Si atacamos a Irán, todos y cada uno de los judíos del mundo estarán en peligro. Para algunos israelíes, la posibilidad de un ataque nuclear contra sus ciudades es tan espantosa que creen que el gobierno debe actuar para prevenirla. El peligro real e inmediato es que una vez que Irán tenga la bomba, todos los avances y progresos que ha hecho el mundo en materia de desarme se habrán perdido. Y quizá en una década, la bomba nuclear pueda estar en manos de un grupo terrorista. El ataque contra la central de Osirak hace 25 años demuestra que Israel está preparado para actuar en solitario durante los momentos de crisis. Muchos israelíes piensan que ahora estamos ante aquella misma situación. Cuando consigan la bomba y estén en condiciones de tener en vilo a Oriente Próximo, Europa y el resto del mundo y de aumentar su apoyo a los terroristas, puede ser demasiado tarde para detenerles. Creo las palabras del presidente de Irán, Ahmadinejad, cuando afirma que sus intenciones son destruir a Israel, borrarlo de la faz de la tierra. Le creo porque está fabricando armas para llevar a cabo esa destrucción. Y todas sus declaraciones apuntan a que apenas esté en condiciones de hacerlo, llevará a cabo sus amenazas. Cuando un líder como Ahmadinejad reitera constantemente sus ideas de cómo usar la bomba atómica, no podemos quedarnos sentados esperando a que lo haga.